Reciban un cordial saludo. Vamos a analizar un caso de estudio donde vamos a interpretar y a conocer cómo se evalúa el grado de contaminación en cuerpos de agua a través de de los denominados índices de contaminación, que son un contraparte del índice de calidad de agua. El índice de calidad de agua presenta de pronto algunas limitantes asociadas con las interpretaciones y los rangos, donde dos muestras de agua de distintas características físico-químicas pueden estar clasificadas dentro de un mismo rango. Entonces eso nos puede dar un sesgo en la interpretación, por lo cual es importante también aplicar, es decir, lo más ideal es aplicar los índices de calidad del agua con los índices de contaminación del agua, con el fin de poder determinar de forma exacta el grado de contaminación y el grado de calidad y poder hacer un análisis más adecuado, sustentado en fundamentación. Entonces tenemos el caso del río Fucha, que es un río que atraviesa la ciudad de Bogotá. Aquí tenemos algunos datos producto de un proceso de toma de muestra y una determinación de caudal, y estos cálculos van a ser fundamentales para poder determinar cada uno de los índices de contaminación ICO. Tenemos aquí una tabla, tenemos 6 tablas, fueron 6 puntos de toma de muestra. Aquí pues tenemos datos asociados con las características de, del canal, ¿sí? Tenemos un canal hexagonal, entonces pues tenemos unos datos para poder determinar la área y algunos tiempos que nos permitieron determinar la velocidad. Entonces ya con esto pues hicimos un cálculo de caudal haciéndolo por el método de área-velocidad. Pues tenemos los distintos caudales para cada uno de los puntos analizados y también tenemos las variables tomadas. Algunos parámetros fueron tomados in situ y otros parámetros fueron tomados ex situ, es decir, se analizaron en el laboratorio. Entonces, inicialmente tenemos el índice ICOMO, que es el ICOMO. Entonces el ICOMO es el índice de contaminación por materia orgánica. Pues algunos de los principales parámetros para determinar la contaminación por materia orgánica son el DBO5, los coliformes totales y el oxígeno. Entonces aquí lo que hay que hacer, de acuerdo a esta fórmula, es calcular los índices para cada uno de los contaminantes o digo, los parámetros que mencionamos. Entonces calculamos los índices para cada uno de los 6 puntos y esos índices nos dan una equivalencia. Entonces, en este caso vemos que todos, aquí está la equivalencia, en este caso todos fueron 1. La equivalencia o los valores que se asignan son 0 o 1 de acuerdo a un rango específico. Para los coliformes, exactamente lo mismo en 6 puntos. Entonces, una vez que hayamos los índices para cada uno de los contaminantes, operamos y determinamos el ICOMO para cada uno de los puntos. Esto primero hay que hacer uso de las fórmulas para cada uno de los índices. Aquí podemos ver las fórmulas que empleamos para cada uno de los índices. Entonces, una vez que hayamos estos índices, pues hacemos la aplicación del índice y lo determinamos. Para el ICOMI es el índice de contaminación por mineralización. En este caso ya estamos hablando especialmente de todo el tema minerales, nutrientes, que llevan directamente pues, a procesos que pueden ser de eutrofización, mineralización, sobre exceso de material coloidal, entre otros. En este caso también es uno de los indicadores que requiere el cálculo de índices. Tenemos el índice de conductividad, en este caso es este valor, ya que este índice, pues, como lo vemos aquí, primero lo determinamos como logaritmo base 10 del índice de conductividad es igual a menos 3,26 más 1,34 logaritmo de 10 por la conductividad. Y una vez que tenemos eso, debemos hacer un proceso de elevación de ese valor. ¿Listo? Entonces, vale. Continuamos. Hacemos lo mismo. Aquí también hay 3 índices. Está el índice de conductividad, dureza y de alcalinidad. Hacemos los respectivos
cálculos de cada uno de los índices y una vez tenemos estos índices, podemos hacer los cálculos del respectivo ICOME. Bueno, este sería el segundo indicador dentro de los denominados indicadores de contaminación. Tenemos el ICOSUS, que es el índice de contaminación por material suspendido, por sólidos suspendidos. En este caso, tenemos estos valores donde en caso de que el valor de la concentración sea mayor, valores superiores a 340 gramos por centímetro cúbico, tienen un ICOSUS de 1 y valores inferiores a 10 gramos por metro cúbico tienen un ICOSUS de 0. En este caso, para el caso, tenemos que solo dos de los puntos tienen un ICOSUS igual a 0 porque tienen una carga de sólidos suspendidos menor a 10 gramos por metro cúbico. Aquí, pues cuando no se cumple, digamos, algunos de los criterios mencionados, ponemos el valor calculado del índice. ¿Listo? Procedemos con el ICOTRO. El ICOTRO es el índice de contaminación trófica y en este caso es un índice comparativo, es decir, dada una concentración específica, hacemos una clasificación y determinamos en cuál de las distintas clasificaciones puede aplicar. Entonces tenemos que si vemos concentraciones, en este caso la concentración que vamos a ver es la del fósforo, ¿no? Si es una concentración menor a 0,01 gramo metro cúbico, entonces es oligotrófico. Si tenemos concentraciones entre 0,01 y 0,02 es un cuerpo de agua mesotrófico. Si tenemos concentraciones entre 0,02 y 1 gramo metro cúbico, pues decimos que es eutrófico. Y si tenemos concentraciones superiores a 1, estamos hablando de que tenemos un hipereutrófico. En este caso, como es un afluente tan contaminado como es el río Fucha, donde van a parar muchos vertimientos, descargas domésticas e industriales de la ciudad de Bogotá, tenemos que en 3 de los 6 puntos tenemos un cuerpo de agua hipereutrófico, una excesiva cantidad de minerales, de principalmente fósforo, con concentraciones de 2,9 hasta 3,5 miligramos fósforo por litro. Entonces vemos que de acuerdo con este criterio podemos determinar que es un cuerpo de agua con un nivel de afectación elevado. Y vemos que los otros 3 puntos que no están dentro de la categoría hipertrófico sí están en la categoría anterior, que igualmente sigue siendo una categoría de eutrófico, es decir, donde se puede adelantar procesos de eutrofización, pérdida de oxígeno y capacidad depuradora por sobresaturación del cuerpo. Tendríamos también el ICOTEN, que es el índice de contaminación por temperatura, que se basa circunstancialmente en la diferencia de temperatura que hay entre el vertimiento que se pueda generar y el cuerpo de agua. Entonces aplicamos la fórmula que corresponde a menos 0,49 más 1,27 logaritmo de la temperatura del vertimiento. Aquí tenemos la temperatura del vertimiento menos la del cuerpo receptor. La del cuerpo receptor pues la tenemos aquí en esta parte, tenemos estas temperaturas. Aquí el Excel está formulado para que arrastre esos datos hasta acá y podamos hacer el cálculo. Entonces podemos evidenciar que aplicando el comparativo, la equivalencia, ¿no? Podemos hallar las diferencias de temperatura una vez que determinamos el índice. Y aquí podemos ver que si la diferencia de temperatura es menor a 275,7 Kelvin o 2,5 grados, entonces es igual a 0, y si la diferencia es mayor a 15, entonces, a 15 grados Celsius, entonces es igual a 1. Vemos que dos de estos cuerpos son igual a 1 porque la diferencia de temperatura es importante. Para los demás cuerpos es menor, por lo cual el ICOTEN corresponde a un valor igual a 0. Listo, para hallar la diferencia de temperaturas, lo que hacemos es calcular el índice. Posteriormente vamos a hacer la diferencia, tomamos como referencia los valores en grados Kelvin, transformamos la temperatura que tenemos a grado Kelvin y esa resta nos da esta diferencia. Con esta diferencia podemos hacer la clasificación o la equivalencia. Y finalmente tenemos el ICOPH. El ICOPH nos indica cómo es el comportamiento en torno al pH del agua.
Cuanto más bajo su único pH, pues más cercano está de valores entre 7 y 9, que son los valores que tradicionalmente se pueden ver en un cuerpo de agua superficial. En este caso, ninguno de nuestros pHs, aquí tenemos una notación que dice que si el pH es menor a 7, entonces se calcula el pH como la diferencia de 14 menos el pH obtenido, y sería con ese dato que se opera para hallar este índice. Pero en este caso, ninguno de los valores del caso tiene un pH inferior a 7. Todos se encuentran en rangos desde los 7,56, teniendo el mayor rango, el mayor valor, el 8,17. Es decir, el último punto de este proceso de toma de muestra. Entonces, para este caso, no se aplica esta condicionante y se hallan los respectivos cálculos. Tenemos valores muy bajos en este caso. ¿Y cómo es la fórmula? Entonces la fórmula es igual a Euler elevado a menos 31,08 más 3,45 por el pH. Y eso dividido en 1 más Euler elevado a menos 31,8 más 3,45 por el pH. Y eso nos da estos valores. Y listo, de esta forma nosotros podemos calcular estas variables para determinar el grado de contaminación real que puede tener un cuerpo de agua o un vertimiento cuando está aportando a un cuerpo receptor. Muchas gracias.